Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma se van llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy mi vida nunca más va a ser igual. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy mi vida nunca más va a ser igual. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que está cayendo sobre mí. Levanto mis manos, yo comienzo a sentir el fuego. Y levanto mis manos y mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Y si levanto mis manos, levanto mis manos, y aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas, hoy levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, y levanto mis manos, y yo comienzo a sentir y una unción que está cayendo sobre mí. Y si levanta tus manos, hoy comienza a sentir el fuego. Hoy levanto mis manos y mis cargas se van, y nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, simplemente porque levanto mis manos. Dios les bendiga, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenas noches a cada uno de ustedes. Qué lindo poder encontrarme juntamente con ustedes mientras me ayudan a compartir para soltar una palabra a través de este vivo. Hay un ambiente poderoso que el Señor ya está liberando en nuestro corazón. Así que mientras se van conectando y mientras la frecuencia del Espíritu se va manteniendo en este lugar, comenzamos a adorar al Padre en esta madrugada, una madrugada profética, donde creo que el Padre va a hablar a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu. Los bendigo, Dios los bendiga. Vamos a ayúdenme a compartir el vivo y ayúdenme a poder soltar una palabra en los próximos segundos que va a ser de bendición. Quisiera comprender por qué Dios me eligió si no soy el mejor, habiendo tanta zarza y plantada en el desierto, habiendo tanta flor. La voz de su presencia, la llama de su gloria, entre otras ardió. Y parado en una zarza, al mundo se mostró. No quiero imaginar cuántas zarzas tristes
que nadie mira ya. Los vientos del desierto y la han golpeado, la han llevado y casi muerta está. Y si vales poco y si no vales nada, el cielo no te olvidó. Aunque seas una zarza, aunque seas una zarza, te sigue mirando Dios. Quémame, 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 tan solo una vez. Bien, voy a cantar dos himnos antiguos, unos coritos antiguos, y vamos a soltar esta noche profética que siento que va a estar tremenda en el nombre de Jesús. Tuvimos un servicio muy lindo, saludo del otro lado, la vida de Gonzalo, que está del otro lado, la vida de Ero, ahí Isaías, la vida de Eliseo, Tiago, que está del otro lado, los bendigo en el nombre de Jesús. Y a cada uno de ustedes está la pastora Mónica Jiménez, bendigo de Catriel junto al pastor Javier. Trompeta de Dios, vamos a tener un hermoso encuentro en aquel lugar. Bien, hay dos canciones que el Padre ha puesto en mi espíritu. Acá hemos terminado un servicio poderoso donde hubo milagros creativos, muchas liberaciones. La iglesia rebalsó de gente. La verdad, la palabra de hoy fue muy confrontadora, pero nos habló de una decisión de muy importante de lo sobrenatural, y quiero compartirles un pequeño pensamiento para poder profetizar a cada uno de ustedes. Siento que el Señor está en medio de nosotros. Ayúdenme a compartir rápidamente. Voy a cantar dos canciones del himnario que son antiguas, pero que son dos alabanzas que tocan el corazón, y creo que a algunos de ustedes que les encanta esas alabanzas preciosas, esta alabanza habla acerca de cuando estamos en medio del proceso, cuando estamos viviendo temporadas, cuando recibimos rechazo, dificultades, cuando queremos hacer algo para Dios, pero alguien se importuna para ponernos en brechas o ponernos diferentes barreras para que no poder hacer lo que Dios nos ha hecho. Que nadie te detenga en el servicio de Dios, que todo lo que hagas lo hagas de corazón y lo hagas no para la mirada de los hombres. El problema de hoy de esta generación que quiere hacer algo para que sean conocidos sus ministerios, y es el peligro de poder hacer algo para que los ministerios sean conocidos. El único que tiene que ser conocido y el único nombre que tiene que ser levantado es el nombre de Jesús. Así que a través de esta enseñanza que abraza en el alma, puedas abrazar esta alabanza y no nos perdamos de alabar a Dios. Cuando tú adoras a Dios, algo poderoso se libera en tu corazón, en tu ambiente, y las alabanzas antiguas glorifican el nombre de Jesús. Dice así esta alabanza, y esta alabanza es muy conocida por la Asamblea Cristiana y es muy linda, y es una alabanza que marca o que enciende nuestro corazón. Y dice esta alabanza así: ¿qué está pasando con tu vida? Que se encuentra confundida, que no sabe a dónde va. ¿Qué está pasando con tu vida? Que en la noche va perdida y no puedes avanzar. Hoy ha llegado el crudo invierno, donde todo era perfecto, donde nada hacía lugar. Hoy ha llegado el crudo invierno y tu cielo te ha cubierto. Temes por lo que vendrá, pero no debes detenerte, solo debes ser valiente. No hay por qué desesperar. En cada prueba en tu vida, cada lucha en tu vida, este tiempo pasará. Recuerda que Dios marca el paso, Él nunca tuvo un fracaso, la victoria llegará. Levántate, no estés caído, porque no serás vencido, el Señor hoy peleará. Levántate, no estés caído, porque no serás vencido, el Señor hoy peleará. Ponte de pie,
pie, sigue luchando porque Dios es camita. No te detengas, no desmayes, no estés mal, no des el gusto a quien te quiere ver llorar. Ponte de pie, mi Dios es santo y Él merece tu cantar, y la alabanza la victoria traerá. Animará, ánimo, que Dios no fallará. ¿Qué es eso de vivir perdido, tan errante y confundido? No es de Dios tu condición. Hoy Dios levanta tu cabeza, hoy termina tu tristeza, la victoria ya llegó. Hoy Dios resuelve tu problema, va a romper cualquier barrera, mandará la solución, pues tu dolor lo ha conmovido, todo el cielo Él ha reunido, envía gran liberación, pues tu dolor lo ha conmovido, todo el cielo Él ha reunido, envía gran liberación. Escucha que viene marchando un ejército de santo que batalla no perdió. Ángeles vienen preparados y con Dios están guiados, todo está bajo control. Ese lugar que no sanaba, esa herida que sangraba, el Señor ya se encargó. Por donde Él pasa todo cambia, cuando llega hay esperanza, siempre trae bendición. Por donde Él pasa todo cambia, cuando llega hay esperanza, siempre deja bendición. Ponte de pie, sigue luchando porque Dios es camita. No te detengas, no desmayes, no estés mal, no des el gusto a quien te quiere ver llorar. Ponte de pie, mi Dios es santo y Él merece tu cantar, y la alabanza la victoria traerá. Animan, ánimo, que Dios no fallará, mi Dios no fallará. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a cantar esta simple alabanza antigua y vamos a soltar una palabra poderosa en la presencia de Dios. No soy de cantar, no tengo una gran voz, pero le alabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la adoración y la alabanza te refrescan el alma. Esta alabanza es en el himnario y habla acerca de un himno muy conocido que todos lo tenemos, y creo que cada uno de los que ha tenido himnario o los que han alabado el nombre del Señor saben, es el himno de la Santa Cena, y es el himno que nos marca el corazón. Y dice: en el monte Calvario estaba una cruz, era emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Yo siempre seguiré esa cruz, y su triunfo mil gloria será. Y algún día, vamos, alguien que lo pueda cantar, y algún día detrás de una cruz, mil coronas Jesús me dará. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Qué lindo verlos conectados a cada uno de ustedes. Bendecimos los pastores y pastoras de cada uno de ustedes. Bendigo la vida también de mi hija espiritual, la pastora Mariela Montiel, ahí, y también la vida de Alejandro Figueroa desde ahí, desde Mendoza. Bien, bendigo la vida de la Catedral Trompeta de Dios San Rafael. Bueno, quiero compartirles una pequeña palabra. Hoy hablaba en la iglesia el Ministerio Reino de Dios y traía una palabra acerca de cuando Felipe siendo que en Samaria empezaron a haber persecución. La Biblia en Hechos capítulo, en los primeros capítulos dice que vino el Espíritu de Dios, y en los primeros capítulos había caído
ido, Judas había dejado y había traicionado al maestro, y se habían juntado un grupo de hombres y mujeres que habían creído a la palabra del Señor. Y en medio de eso, cuando creyeron a la palabra de Dios, había una promesa que se les había soltado. Y en medio de esa promesa dice que se reunieron en un aposento, más de 120 personas, tenían miedo, estaban en medio de una persecución, había un alboroto en las calles de Judea, pero había llegado el día del Pentecostés, y en medio de ese día de Pentecostés dice que estaban 120 unidos, con un mismo pensamiento, en un mismo espíritu. Y qué lindo poder estar o entrar en una batalla con una persona que tenga la unidad. El peligro de esta generación es no tener la unidad en el espíritu. Es como aquellos que un día están en la iglesia cristiana, bautizan la gente en la iglesia cristiana, y otro día lo bautizan en la iglesia católica. Y es un peligro las mezclas, porque las mezclas nos pueden traer destrucción a nuestras vidas, y a veces mezclamos lo que pertenece al área de Dios con las mezclas, y las mezclas pueden traer una contaminación. Por eso cuando Dios levantó y les dejó la enseñanza durante 3 años, Él caminó durante toda esta tierra, y los servicios de Jesús eran bastante locos. El Señor dice que en una oportunidad llegó a una ciudad llamada Zabulón, Neftalí, y había una palabra profética que se les había soltado, y antes de poder enviar a los discípulos, y antes de poder enviar y de reclamarle que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de una investidura, de una vestidura espiritual, el cual les daría poder, autoridad, necesitó el Señor caminar por las tierras. Y mientras en el principio de su ministerio dice que el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu, y eso en los lugares que en medio del desierto Él comenzó a ayunar, y fue guiado a ayunar por 40 días y 40 noches. Y dice que en medio del ayuno, terminando casi su ayuno, estaba terminando su jornada, una jornada donde dice que le entró hambre, y dice que Satanás vino a tentarle. Satanás no vino cuando entró al desierto, Satanás no vino en el desarrollo del ambiente. Cuando ya la victoria estaba cerca, cuando ya el milagro estaba cerca, el enemigo quiso venir a quebrar la bendición y el depósito que Dios iba a desatar sobre él. Era tan detonante, tan contundente lo que Dios había invitado por el Espíritu a Jesús Nazareno, que era 100% hombre, 100% Dios. Dice la palabra que Jesús tenía las mismas debilidades de usted y que yo. Sentía el mismo frío que siento yo y que siente usted. Y él tenía los mismos desafíos. Pero dice la palabra de Dios que en medio de eso fue guiado, fue apartado por el Espíritu. Y Dios quiere levantar una generación que no camine en la emoción, no camine en los sentimientos, sino que camine en la revelación de una palabra. Y estoy profetizando y estoy declarando que yo no sé lo que estás atravesando, pero que tienes que cuidar. Le vengo a hablar, este negro viene a hablarle a gente que necesita cuidar y lo que Dios está a punto de soltar. Alguien tiene que cuidar, porque algunos de acá han provocado el milagro, algunos de acá han provocado que algo se acelere. Pero diga conmigo: en mi boca está el poder de acelerar las cosas, o está el poder de retrasar las cosas. Hay una generación que entiende el poder de la confesión y entiende el poder de cuando Dios te guía al desierto, y en los desiertos es donde Dios te entrena, en los desiertos donde está el silencio, en los desiertos donde Dios empieza a preparar, porque Dios necesita que entienda que el verdadero ser dentro tuyo no es el estuche de tu cuerpo. El verdadero ser de tu cuerpo es tu espíritu, el estado de tu corazón. El cristianismo reside en el corazón. Todas las mañanas desde Lagos, Nigeria, desde la fundación de Lagos, Nigeria, a las afueras de Nigeria, hubo un hombre que Dios levantó con una gran unción, y este hombre cada mañana, los domingos, decía: vence hoy, vence siempre y vence mañana. Y este hombre, Dios le dio una palabra, y la palabra es la sinagoga de todas las naciones. El profeta T.B. Joshua, el nombre lo decía todo. Dios le dio una palabra de un poder que estaba en una palabra, pero en los principios de su ministerio Dios lo tuvo que apartar para ayunar 40 días y 40 noches en las afueras del lago Nigeria, en una selva muy delicada. Allí estuvo
Cuando tuvo un estasis con Dios. Y vino un estasis, que es un estasis para los que no entienden, es un trance. En el trance Dios te saca del cuerpo y te lleva a un lugar espiritual para revelarte el plan, la asignación y los dones que Dios te ha dado. Cuando Dios llevó a Jesús de Nazaret al desierto, Él lo quería capacitar, era la promesa, había sido enviado. Dios le había dado la palabra a María y le dijo, el santo ser vendrá sobre ti y el hijo que nacerá será el libertador de tu pueblo. Aquella mujer y aquel hombre llamado José, que vio la visitación de un ángel, criaron al niño hasta la edad de 30 años. Pero llegó el momento que el niño, aunque era Dios, se despojó de trono, se despojó de corona y vino a un cuerpo natural, a un cuerpo mortal, para poder entender y hacer entender el poder del reino. Es por eso que ese diablo quiere siempre frenar lo sobrenatural. El diablo siempre quiere frenar los desarrollos, la formación, quiere frenar la visión. El pueblo no perece por falta de dones, el pueblo no perece por falta de profeta, el pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento y por falta de visión. Porque cuando el pueblo no tiene visión, anda desesperado, anda desenfrenado. Pero dice la palabra que Dios levantó un hombre, era 100% Dios, 100% hombre, pero Él nos dejó una clave para poder caminar en lo sobrenatural. Una clave para poder entrar al mundo espiritual. Hoy los desafíos de todo cristiano, todos los cristianos cantan aleluya, pero hablan teología, pero la iglesia nace más allá de una teología. La iglesia nace en el corazón de un Dios que quiere revelarse sobrenaturalmente en cada ámbito de Latinoamérica. Y en medio de lugares donde entendemos que Latinoamérica le pertenece a Dios, pero hay una guerra entre el sistema natural, hay una guerra entre los gobiernos, la pobreza, la cultura, hay una entre la carne y el espíritu. Dios lo llevó al desierto para hacerle entender que el verdadero ser del cristiano reside en el corazón. Y es un peligro llamar a Jesús si no tenemos nuestro corazón sano, si nuestro corazón no está habituadamente conectado al Espíritu Santo. Muchos quieren conectar con Dios, quieren contactar con Dios, pero sus oraciones no funcionan, sus declaraciones no funcionan porque no viene genuinamente del estado de su corazón. Por eso es un peligro orar sin la dirección del Espíritu. Y esta generación quiere ver milagros, señales, maravillas, multiplicaciones, quiere que todo sea rápido, pero el desarrollo de entender para que una iglesia camine madura es caminar en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y yo no le estoy hablando de una generación natural, le estoy hablando de una generación que entiende que Dios lo ha marcado desde antes de la fundación del mundo y que cargan depósito de gloria, que vas a tener que proteger el milagro que Dios está a punto de declarar. Y ha venido este negro en esta noche a declararte: cuida el milagro que Dios te va a dar, porque con tu boca puedes retrasar o puedes acelerar lo que Dios tiene contigo. ¿Y cómo es esto, profeta? Dígame cómo entiendo, porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Muchas veces pensamos que Dios, ¿de dónde ha sido creado? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? Dios actúa por medio de su palabra, y por medio de su palabra Él creó todas las cosas. Por la palabra creó la fauna, creó los vientos, creó los mares, la vegetación, creó la suegra, creó el desgraciado que te hace la guerra, y también aquellos que miran a través de este vivo y que te tiran mala onda, también los creó el autor de la vida. Pero dice la palabra que Dios dejó una regla de oro, principio, y dejó principios, señales y autoridad. Y la iglesia durante mucho tiempo ha querido llevar la dirección, pero han dejado afuera al Espíritu Santo. Y el cristianismo reside en el corazón, el depósito donde Dios quiere despegar para poder operar en los milagros reside en tu corazón. Es por eso que tu corazón contacta con Dios. Dice la palabra que Dios es espíritu y Dios va a hablar. Tu verdadero ser es espíritu. Hermano, una persona puede estar acá y puede estar no presente acá. Vemos una persona que está viva, ha tenido un accidente. Veía el testimonio el otro día de un hombre que fue a la guerra, fue a Vietnam.
Este hombre guerrió, era un general, guerrió en Vietnam, trabajó en Vietnam, era general, tenía armas, tenía entrenamiento, tenía desarrollo, pasó los desiertos más fuertes, más fríos en la guerra de Vietnam entre Estados Unidos y Vietnam. Y en medio de eso cae una mañana de descuido, una mañana que no se protegió, una mañana que descuidó. Aunque era un general, tenía que estar cuidado. Aunque era general, tenía una asignación. Aunque sabía cómo tenía que batallar, aunque había entrenado, este hombre se descuidó. El problema de la generación es que Dios te puede hablar, Dios te puede depositar cosas, pero tienes que cuidar, proteger lo que Dios te ha dado, mantener el cuidado de la unción. Y el cuidado de la unción no se mantiene con un corazón de ofensa. El cuidado de la unción no se mantiene con conversaciones impías. El cuidado de la unción no se mantiene con un círculo que no tiene fe. Depende de cómo piensas, depende de quién te rodea y depende del manto que te cubre. Es el desarrollo de lo que vos vas a proteger. El problema de esta generación que hay pastores que reúnen alrededor de su círculo gente que en vez de ser de fe, a mí no me importa si se desarrolla, si tiene dones. A mí me importa que la persona tenga fe y tenga lealtad, porque a la guerra no podemos ir con gente que tenga miedo, pusilánime. No podemos ir con gente que solamente se acerca por la familiaridad. Y hoy hay una constante detonamiento en medio de Latinoamérica y cristianos alrededor del mundo. La moneda de cambio es la deshonra, y la deshonra está en el vocabulario. Y cuando hablo de deshonra no estoy hablando de ministro, estoy hablando mucho más de lo que usted quiera entender. Te estoy hablando de caminar en el Espíritu. Es por eso que Dios te quiere llevar a una dimensión donde quedas sin satisfacción, donde tengas ganas de entrar en ese desierto, pero salir de ese desierto en el poder del Espíritu Santo, porque Dios quiere usar tus manos, quiere usar tu boca, quiere usar tus pies, para que todo lo que haya en el territorio haya una explosión desde adentro hacia afuera. Dios ha puesto un depósito tan grande que ni sabes por qué el día que tú te actives va a ser el día que el diablo va a entender que es su final. El diablo toma los territorios, toma las iglesias, y los espíritus demoníacos se han sentado dentro de las iglesias, se han sentado dentro de las atmósferas por la falta de discernimiento y por la falta de entender lo que es un altar. Cuando hablamos de esto, entendemos que nuestro verdadero ser es espíritu, y que Dios nos ha entregado las armas poderosas para poder caminar. Cuando Satanás quiere quebrar una vida, va a enviar espíritus para quebrar. Cuando quiere quebrar una iglesia, quiere matar un general de Dios, va a enviar dos espíritus, pero envía su ejército. El diablo no ataca donde no hay nada. El diablo ataca donde sabe que lo va a asustar. El diablo ataca donde sabe que donde se va a levantar una generación. Es por eso que el diablo ha querido callar lo sobrenatural. Y hay gente que ataca diciendo la profecía pasó, los milagros pasó, porque tienen el corazón embotado solamente en la letra, pero no han tenido un encuentro genuinamente con el Espíritu Santo. Y llaman a Jesús y nombran el nombre de Jesús, pero Dios no se revela en ellos. Sus congregaciones están apagadas, sin vida del Espíritu, sin la revelación. Día a día están luchando con las mismas personas y orándole los mismos y orándole, y los mismos se manifiestan de siempre, porque no hay un cambio, no hay una transformación. Y cuando está Dios, lo de Dios se multiplica. Donde está Dios, lo de Dios es prosperado. Es por eso que la mentalidad de Latinoamérica es una mentalidad pobre, una mentalidad de entender que una mentalidad de que cuando más pobres somos, más cerca de Dios estamos. En realidad, cuando más pobre en carencia estamos, la pobreza radica en el espíritu. Quiere decir que hay regiones de tu alma que están cautivas en oscuridad. Es como entender que cuando Dios lo llevó a Jesús al desierto, no lo llevó por casualidad, lo llevó en el espíritu. Y cuando Dios lo llevó al desierto, lo llevó a ganar esferas, a ganar territorios, a entrenarlo, porque el ayuno te entrena para el dominio propio. El ayuno no es para quebrantar las maldiciones, pegarle a los diablos, pegarle a la potestad. El ayuno te lleva a tener una relación, a tener sensibilidad con la persona de Jesús, alinear tu corazón, alinear tu espíritu, tu alma, para que cuando venga la guerra no diga están todo en
endemoniado. No diga no tengo padre espiritual, sino necesito un mentor que me desarrolle y me dé la capacidad de entender cuál es mi asignación en esta tierra. ¿Por qué estoy? ¿Para qué he sido llamado? ¿Y para qué estoy entrenado? Hoy esta generación quiere ser profeta. Hoy esta generación quiere ser pastor. Pero quiere llamar a Jesús sin tener su corazón apto y sano. Y ese tendría que ser el labor de toda iglesia. Entrenar al alma y entrenar al espíritu para que sean uno con el Señor. Cuando Dios los llamó al desierto, en los desiertos están las potestades, las huestes, los territorios. En otras palabras, cuando Dios te planta en una ciudad, Dios te planta con una asignación, con una visión, te planta a tomar un territorio, porque dentro de ese desierto, el desierto es el campo del mundo, el desierto es el campo que vos tenés que conquistar, los barrios que tenés que conquistar, y en cada barrio hay una cultura, un principado, hay un diseño de maldad, pero hoy declaro que vas a arrebatar todo lo que el enemigo te robó, hoy vas a arrebatar tu familia en el nombre de Jesús, hoy vas a arrancar tu familia, vas a arrancar lo que el diablo te robó, vas a arrancar los barrios, vas a arrancar por eso necesitamos la visión de Dios. Cuando el diablo quiere destruir una visión, lo primero que va a enviar es atacar la cabeza, atacar la visión, la mentalidad. Es que los pastores no solamente tienen que ser entrenados y ser llenos del Espíritu Santo, sino que tienen que ser buenos administradores. Cuando Dios levantó a Moisés, Moisés era diestro en la guerra espiritual. Moisés no solamente era diestro, era príncipe, sabía la entrada, la salida, sabía el lenguaje, sabía hablar. Hermano, cuando la Biblia dice que Moisés era tartamudo, le estaba hablando que no le estaba diciendo que naturalmente era tartamudo por ser tartamudo, no, le estaba hablando que no tenía conocimiento de las cosas de Dios, no tenía conocimiento del ámbito espiritual o del ámbito de gloria, de cómo se manifestaba Dios. Pero dice la palabra que Dios toma un tartamudo, que Dios lo depositó en el palacio de Faraón, que fue un hombre erudito para levantar las murallas, la cumbre, que era general de guerra. Y dice la palabra que Dios lo manda muchos días al desierto para que un pastor lo comience a entrenar. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, primero tiene que sacarte el lenguaje de tierra, tiene que sacarte el lenguaje del mundo, tiene que limpiar tus labios para poder transformarlo, para conectarlo sobrenatural. Porque cuando Dios te quiere dar un manto, lo primero que va a hacer el diablo es querer quebrar la asignación donde Dios te ha puesto. Es por eso que el diablo no toma los territorios por tomar. El diablo no ataca la asignación apostólica y profética por atacarla. Levantó a Jezabel, no la levantó a Jezabel para destruir a Elías, no. Levantó la boca que iba a venir detrás de Elías, Yeshua Amasías, Jesucristo de Nazaret, los profetas que se iban a levantar en este tiempo. El diablo cuando ataca a Jezabel, quería atacar al profeta porque anhelaba ser profeta. Lo que atacan lo sobrenatural porque en el interior carecen de ese poder, carecen de ese espíritu y viven una vida de fantasía diciendo tengo el poder de Dios cuando no tienen el poder de Dios. La Biblia habla en Hechos que Felipe predicaba la palabra con denuedo y el poder se manifestó, los paralíticos se levantaron, los milagros sucedieron y dice que los demonios salían y de pronto había un hombre llamado Simeón que engañaba al pueblo. Y esto quiero entender y quiero declarar que hay una guerra en medio de nuestra ciudad, hay una guerra en medio de nuestros barrios que no se ve con los ojos humanos, pero se ve con los ojos del espíritu. Cuando tú pasas por un barrio, ves droga, ves delincuencia, ves pobreza, ves decadencia, decís, wow, el intendente tiene la culpa, el intendente no hace los planes que tiene que hacer, se está robando la plata. No, quien tiene la culpa y que ha dejado tomar el territorio es la iglesia, que se ha enfriado y no se despierta, que pelea por título, pelea por dones, pelea para ver quién hace el mejor congreso, quién hace el mejor esto, quién trae el mejor profeta, cuando por dentro, hermano, se han dejado de tomar las cosas naturales, se han tomado las cosas naturales como comunes y las cosas del espíritu se aliviandado. Y hay una generación donde el diablo está levantando y las mete dentro de la iglesia. Las brujas más grandes no están dentro de una congá, las brujas más grandes no están dentro de una calunga,
Las brujas más grandes no están en un monte, las brujas más grandes están dentro de las iglesias, se visten de falda, están en las plazas, se meten dentro de los cristianos y comienzan a apagar el altar del fuego de Dios. Y Jezabel se mete y se sienta dentro de las iglesias. Y este espíritu de Jezabel ha nutrido hijos espirituales que ha levantado en las generaciones. Aunque la mujer murió, el espíritu de esta mujer sigue operando, atacando en contra de lo profético, porque lo profético revela. El diablo, los brujos odian lo profético, porque lo profético te adelanta los tiempos, te establece en el tiempo de Dios, cierra una temporada y abre otra temporada. Cuando Dios te lleva a un desierto, no te lleva a hacer silencio, no te lleva a paviar, no te lleva a que tengas la monga y te quejes, no te lleva a que te sientes del hermano para ver si el hermano o el profeta por qué no se casa o se casa, no te lleva a decir si el hombre es de Dios o no es de Dios, no te lleva a decir si ese matrimonio tiene relaciones o no tiene relaciones. Dios te lleva al desierto para entrenar tu espíritu, porque hay almas que se están perdiendo, hay almas que hay que ganar, y dentro de las ciudades hay portales que el diablo usa, territorios que el diablo usa, las plazas, lugares de gobierno, donde los brujos, los hechiceros tiran ofrenda, tiran lascivia, tiran maldades. Por eso la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo, ¿quién los ha hechizado? Hay dos maneras que ataca Jezabel, a través del espíritu de Hidra y el espíritu de Psiquis. Psiquis ataca con toda la fortaleza de la mente dentro de las plazas. Y vemos los jóvenes que hoy en día en las plazas se drogan, se matan, escuchan música, pasan horas fuera de la casa, porque lo que no encuentran, la paternidad que no encuentran en el hogar, los principios que no encuentran en el hogar, lo encuentran en las plazas. Y los padres trabajando como negros todo el día en el trabajo, golpeando para llegar a fin de mes, para pagar la cuota del televisor, para pagar la cuota del lugar. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Está durmiendo. La iglesia tiene que despertar a levantar hombres y mujeres, jóvenes y mujeres que tengan herramienta y que sepan pelear al frente a las obras del diablo. Una generación que dice, no hablemos del diablo, no hablemos de la liberación. Me acuerdo que un día fui al sur, estaba predicando en una iglesia grande y el pastor me dijo, por favor, los endemoniados los llevamos a un lugar aparte, pero no nos metamos con los territorios, porque he comprado esta alfombra y no quiero que el endemoniado me la gomite. La alfombra, usted puede comprar una alfombra nueva, pero arrancar un alma de las tinieblas, un alma que sea libre del pecado, libre de la iniquidad, libre de la perversión, yo prefiero que gomite, que se manifieste. Jesús no hacía ninguna liberación en secreto, él lo hacía a público. Él confrontaba a los fariseos que se estaban robando toda la plata, que eran unos chantas, que eran unos buenos para nada, que hostigaban, maldecían, empobrecían, porque eso es el espíritu de la religión. La religión te empobrece, la religión no te predica como tiene que predicarte, no te entrena, te tiene sentado, te acusa cuando faltás, te quiebra cuando faltás. Pero hay hombres y mujeres que hemos creído en lo sobrenatural. Yo creo en lo sobrenatural, y por creer en lo sobrenatural y creer en los milagros me han dicho de todo, brujo, homosexual, me han dicho, porque yo creo que Dios puede sacar a los homosexuales, creo que Dios puede sacar a los brujos, creo que Dios puede cambiar a los drogadictos. Lo hizo conmigo, a mí me sacó de las plazas, a mí me sacó de la droga, le vayanda la vaca. Dios es un Dios que quiere levantar, y donde viene la luz comienza a ordenar. Y yo declaro que sea la luz en tu casa, sea la luz en tu hogar. Los territorios son portales, hermanos. Los territorios de plaza es un portal de muerte, donde hay culturas de cambio, donde el espíritu del diablo empieza a poner cultura. Y usted dice, no hay problema, los chicos están escuchando música, no hay problema. La música tiene una impartición y comienza a atar el alma, y empiezan a sentirse tristes, empiezan a sentirse atados, el corazón empieza a sentirse embotado. Por eso hay muchos jóvenes que caen en la perversión de la pornografía, en la perversión de la droga, en la perversión de la soledad. Y vos dices, está todo bien, pero a mí no me enseñaron a ser padre, a mí no me enseñaron a abrazar. Sí, porque hay una cultura de hombres que han perdido el sacerdocio, que parece que todo lo rige la mujer. En vez de tener los pantalones bien puestos el hombre, lo tiene la mujer. Decide la mujer dónde tenés que ir, dónde tenés que levantarte, dónde tenés... No estoy hablando
hablando de machismo, estoy hablando que los hombres necesitan tomar el sacerdocio y necesitan tomar la autoridad para levantar a nuestros jóvenes con principios, con valores cristianos. Ay, pero la iglesia no se mete en la política, la iglesia necesita tomar el territorio que le hemos dejado a los brujos, el territorio que le hemos dejado, recuperar las plazas, recuperar las escuelas, recuperar en la casa de gobierno, donde Jezabel se ha metido con brujería, le manso, le bacaya, anda la vasalla, pero tienes que cuidar lo que se te ha soltado. Con esto voy a terminar porque, bueno, ya es mucho. Y dice la palabra, y Jesús fue llevado al desierto. Y cuando entró en el desierto, él guerrió los territorios. Y vino el enemigo a tentarlo. ¿Por qué vino el enemigo a tentarlo? Porque le vino a confrontar, a ver si lo que él estaba haciendo era genuino. El diablo no le preocupa que vos eches fuera a los demonios. El diablo le preocupa que vos tengas el perfume del cielo. Los brujos no le preocupa que vos grites y digas ¡au! Y se manifiesten, porque hay algunos que tiemblan y así hacen los manifestados. Y después así, hay gente que se manifiesta en la iglesia y afuera la golpea a la señora. Hay gente que en la iglesia alaba a Dios y habla en contra de los diezmos. Ama, se me ha perdido 2 o 3, se me han caído los amenes acá. Pero quiero decirte que tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Y tienes que dejar de morir espiritualmente. Tienes que activar tu resurrección en Cristo Jesús. Cuando el enemigo viene, porque él huele el perfume que a punto de Dios tardado. ¿Saben? Hay una generación que necesita defender lo sobrenatural. Hay una generación que necesita tomar los territorios. Y hay una generación que necesita patearle la cara al diablo. Que este es el Cristo que yo predico. Un Cristo que sana, un Cristo que libera y un Cristo que restaura. Yo no sé la condición donde estás. Estás en Mendoza, estás pasando una aflicción, te sentís sola. Estás pasando que parece que el ministerio no va ni para atrás para adelante. No te preocupes. Mete al Espíritu Santo, encendé vigilia con el Espíritu Santo. Estás en medio de un ambiente donde es hostil. En ese ambiente vas a ver la luz del primer día, la gloria de Dios. Ahí donde la luz sea la luz de Dios que va a traer el orden a tu casa. Estás en medio de una guerra donde tu padre se ha vuelto al mundo y está más endemoniado que nunca. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de creer, no dejes de declarar. Pelea tu batalla, arrebata tu batalla. Es que me dividieron, no importa. A Jesús también lo dividieron. Deja de llorar por lo que Dios ya desechó. Unge tu cuerno, unge tu aceite, levántate, porque hay un David que necesita ser restaurado, hay un David que necesita ser ungido. Hay territorios de hombres y mujeres que te van a escuchar. Mansa la bacalla. Es que el territorio es difícil. No, pastor, es que no tienes el poder necesario para echar a los diablos. Es que la gente no me entiende, es que no tienes unción, por eso la gente no te presta atención. Es que me siento oprimido, es que no diezmas, ¿cómo no vas a avanzar en la economía si le robas a Dios, si tienes un espíritu de orgullo toda la vida? Mayenda la bacalla. Necesitas al Espíritu Santo y necesitas el entrenamiento del desierto, porque es en el desierto donde valora lo pequeño y entiende que el único grande es Dios. Entiende que el único que te puede dar vida y vida en abundancia es Dios. Jimena, que estás conectada, el enemigo ha querido apagar el manto que Dios te ha dado. Jime, que estás conectada de General Roca. Dios no solamente te ha marcado para que seas una mujer, que no solamente en la universidad va a hacer cosas poderosas, sino Dios te ha levantado para transformar vida. Y vas a ser una portadora de gloria los próximos años que vienen. El enemigo te quebró y te quebró a través de los abusos, a través de personas que te soltaron la mano, te dañaron, te insultaron, dijeron que no había nada de valor en tu vida, dañaron tu vida y te dejaron en el desierto del olvido. Pero el Señor te dice, de ese desierto te voy a levantar y verás lo que haré contigo en los próximos meses de este año. No solamente que voy a activar un propósito y no solamente que voy a activar una resurrección, sino que te vas a quedar sorprendida cómo delante de tus enemigos yo voy a hacer que se callen varias bocas de leones. Hey, no estás en medio de tu etapa final. El capítulo no termina cuando el hombre diga. El capítulo no termina cuando el diablo diga. El capítulo comienza a decir que hay una profeta que se vuelve a restaurar, que va a empezar a profetizar con más fuerza, con más gracia, con más unción, porque tu ministerio no muere, no muere, no muere, no muere. Alguien tiene que alabar a Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias. Soltamos el decreto de que los territorios son liberados. Declaro que cada territorio de tu hogar, cada territorio de tu casa es liberado en el nombre de Jesús.